Veremos ahora nuestra unidad 2 del segundo bimestre, que corresponde a las consultas. Una consulta espacial es seleccionar objetos espaciales de una capa en base a la otra, aprovechando su topología. La topología, como recordaremos, son las relaciones espaciales que tienen las dos capas. Existen 9 tipos o 9 opciones. En general se analiza el borde del objeto A, el interior del objeto A, el exterior del objeto A, comparándolo con sus homólogos en el objeto B. Es decir, si el borde del objeto A interseca con el borde del objeto B, tenemos la primera relación topológica. Si el borde del objeto A interseca el interior del objeto B, tenemos la segunda relación topológica, y así sucesivamente con las 3 opciones del objeto B. Podemos apreciarlo mejor en este gráfico. Podemos hacerle pausa si queremos determinar o prestarle más atención a cada uno de ellos, pero en general, en el primer cuadro vemos qué pasa cuando se interseca el interior de la figura A azul con la figura B, con el interior de la figura B. Lo primero será entonces instalar el complemento de consulta espacial en nuestro QGIS. Vamos para ello a complementos, administrar e instalar complementos, esperamos un momento que cargue el repositorio y buscamos consulta espacial. Habrán casos en los que el complemento está activado, pero habrán otros en el que tenemos que activarlo nosotros. Lo importante es saber que para que este complemento funcione necesitamos tener dos capas activas en el programa, 2 capas a comparar. Vamos al menú vectorial y de ahora en adelante podremos encontrarlo ahí, en consulta espacial. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas o los operadores espaciales de los que disponemos? Tenemos aquí algunos ejemplos gráficos. En la primera figura de la izquierda podemos ver tanto la figura A como la B. Podemos decir que la figura A está dentro de la figura B, mientras que la figura B contiene una figura A. En la siguiente figura que está a su derecha podemos ver que el objeto A y B se tocan. Y ambos son polígonos, pero también podemos ver que existe la posibilidad de esta interacción o este operador cuando tenemos un polígono A y una línea B. Tenemos la otra opción, que es cuando tenemos dos líneas que se cruzan, A y B. También pueden cruzarse la línea B con el polígono A. Y tenemos nuestro último operador de la figura, que es solapar. Es decir, tenemos una figura que está sobre otra. En este caso la figura B está solapando a la figura. Este cuadro podemos analizarlo con más detenimiento cada uno, pero en general podemos ver qué operador es posible en función de las dos capas que tenemos. El operador de contiene es válido únicamente para cuando las dos capas son polígonos, cuando un polígono contiene a otro. Cruza va a ser siempre que tengamos la interacción de línea con línea, de línea polígono, de un punto y un polígono y de punto línea. Y así sucesivamente. Lo importante es saber qué contiene es exclusivo de polígono. Polígono con polígono. La primera opción que tenemos y que vamos a trabajar es el operador cruza. ¿Qué hace este operador? Es en el caso de que un objeto de la capa A atraviesa o traspasa un objeto de la capa B. Lo importante es que el interior del objeto B se toca y que no finalice en el borde, es decir, continúa. Como podemos ver, la línea A toca el interior de la figura B, pero continúa su trayecto, o sea, lo está cruzando. La condición es que el objeto A tenga entonces siempre una parte fuera del objeto B, y es posible hacer este análisis de línea con línea, de línea polígono, de punto polígono y de punto línea. Vamos ahora a descubrir cuántos canales de riego en Vilcabamba son atravesados por vías. Añadimos las capas, canales de riego y carreteras.
Y vamos entonces a nuestro menú vectorial consulta espacial. ¿Por qué hemos configurado de esta manera nuestra consulta? Tenemos nuestra capa con objetos de origen, que es la de canales de riego. Tenemos que recordar que la pregunta estaba formulada de la siguiente forma. ¿Cuántos canales de riego son atravesados por carreteras? Vemos, por ejemplo, que tenemos la opción de hacer suma al elemento a cada uno de los elementos, en este caso el elemento 6, y también podemos crear una nueva selección o una nueva capa. El operador contiene. El operador contiene, como vimos hace un momento, es cuando un elemento de la capa A contiene completamente a un objeto de la capa B y puede darse solamente polígono a polígono. ¿Cuántos barrios en Vilcabamba contienen moliendas? Vamos a trabajar por lo tanto con las capas Barrios Vilcabamba y otras edificaciones Vilcabamba, pero tenemos que hacer un pequeño filtro o selección antes de hacer la consulta espacial, como podemos ver en ese diagrama de flujo. En la capa Otras edificaciones vamos a seleccionar aquellos que tengan molienda, aquellos en que en el campo Observación contengan la palabra molienda. Una vez que seleccionamos aquellas edificaciones que tienen molienda, vamos a hacer nuestra consulta espacial, siendo los elementos de origen Barrios Vilcabamba que contengan, o sea el operador contiene, edificaciones con molienda. Ordenamos nuestras capas en función de cuál es menor y cuál es mayor para visibilidad. Y en la capa de Otras edificaciones Vilcabamba, como dijimos hace un momento, vamos a filtrar aquellos que tengan molienda. Para ello vamos a Observación y buscamos en valores molienda. Vemos que hay algunas opciones en las que molienda es la última palabra, mientras que en otras, como en molienda abandonada, es la primera palabra. Por lo que vamos a poner observe o el nombre del campo, highlight, para intentar de que las mayúsculas y minúsculas no sean un obstáculo o no condicione. Y ponemos palabras antes o porcentaje, el comodín porcentaje, la palabra que nos interesa que es molienda, y admitimos la opción de que después de molienda hayan otras palabras, por ello porcentaje, molienda, porcentaje. De nuestro filtro podemos ver que de las 177 edificaciones, 20 tienen moliendas. Una vez que hemos filtrado así, vamos a vectorial, consulta espacial. Podemos ver que en la barra lateral hay ocasiones en que la opción de consulta espacial aparece. En el caso de que sea así, se es más accesible, pero podemos acceder también en vectorial, consulta espacial. Vamos de nuevo a nuestro campo de origen, es Barrio Vilcabamba, donde el objeto espacial contiene, y en otras edificaciones de Vilcabamba es importante poner solo las geometrías seleccionadas, las 20 casas con molienda que habíamos dicho hace un momento. Cuando aplicamos nuestra selección vemos que 11 de los 26 barrios contienen moliendas. Esa sería nuestra respuesta. El siguiente operador es igual. Como podemos ver en imagen, es cuando el objeto A tiene exactamente la misma geometría del objeto B. Por ello, solo funciona con capas del mismo tipo: punto con punto, línea con línea, polígono con polígono. Vamos a conocer el número de viarios de Vilcabamba que son iguales a carreteras, es decir, vías que sean exactamente igual a carreteras. Las capas son, por lo tanto, viarios y carretera. Una observación importante es que, por lo general, este operador suele funcionar mejor en el QGIS 3. Añadimos nuestras capas de vías y carreteras de Vilcabamba. Y vamos a nuestro menú de vectorial, consulta espacial. Queremos saber aquellas vías que son igual a carreteras. Hemos procesado
pero no hay ningún caso en el que se cumpla. Nuestra respuesta es 0. La siguiente operación u operador es intersecta. ¿Qué hace intersecta? Como podemos ver en la imagen, tenemos dos objetos, A y B. Y el objeto A existe en el objeto B. Suele ser suficiente con que lleguen a tocarse. Y nuestro resultado es la fracción que interseca en ambas capas. Como podemos ver, ese cuadradito azul que está en común puede ser en capas polígono con polígono, línea con línea, punto con punto, línea con polígono y punto con línea. ¿En qué barrios existen carreteras en buen estado? Vamos a añadir las capas de barrios Vilcabamba y de carreteras. Tenemos que fijarnos bien en esta pregunta porque nos está dando una primera condición. Tenemos que filtrar aquellas carreteras que tengan buen estado. Añadimos ambas capas. Barrios de Vilcabamba con carreteras de Vilcabamba. Ordenamos las capas para poder visibilizar y vamos a filtrar en carretera aquellas en el que el estado sea bueno. Estado igual, bueno. Una vez hecha la selección, vamos a vectorial, consulta espacial y vamos con barrios Vilcabamba intersectan carreteras, únicamente las de buen estado. Y podemos dar el resultado de que son 6 barrios. Si queremos ser muy precisos y decir o enlistar, podemos ver las 4 carreteras que son el objeto de intersección. Si vamos a la tabla de atributos de la carretera de Vilcabamba, o si vamos a la capa de barrios, podemos ordenar los seleccionados y podemos especificar el sector Cucanama Alto, San José, etc. El operador inconexo. Como podemos ver en la figura, es cuando tenemos un objeto A que no tiene intersección con el objeto B, están lejos o separados espacialmente. Puede ser de polígono a polígono, línea a línea, punto con punto, línea polígono, punto línea. La pregunta del momento: ¿cuántas viviendas en Vilcabamba están fuera del barrio Vilcabamba? Las capas, por lo tanto, son barrio y viviendas. Vemos nuestro flujograma. De igual manera tenemos que filtrar. Filtremos de todos los barrios de Vilcabamba solamente el sector Vilcabamba. Una vez que tengamos seleccionado solo Vilcabamba, vamos a la consulta espacial. Las viviendas que están inconexas del barrio Vilcabamba. Vamos para ello a seleccionar por expresión que el sector sea igual Vilcabamba. Vemos que se selecciona el barrio Vilcabamba y vamos a añadir la capa de viviendas. Vamos entonces a nuestro menú vectorial consulta espacial. Queremos aquellas viviendas que están inconexas con barrio Vilcabamba, pero únicamente con el sector que nos interesa, que es Vilcabamba. Aplicamos y vemos que tenemos 1028 viviendas que no están en el barrio Vilcabamba. De igual manera tenemos toda la lista de las viviendas y podemos ir seleccionando e incluso guardando en el caso de que nos interesa una en específico. El operador dentro. Como vimos, es recíproco al operador contiene, y es cuando un objeto de la capa A está completamente dentro del objeto de la capa B. Puede ser polígono dentro de un polígono, una línea completamente dentro de un polígono, un punto dentro de un polígono o un punto dentro de una línea. Vamos a identificar cuántas redes de distribución de agua potable se encuentran dentro del límite del barrio Vilcabamba. O sea, en el barrio Vilcabamba, ¿cuántas redes de distribución tenemos? Añadimos las capas barrios Vilcabamba y redes de distribución Vilcabamba.
Vamos para ello a filtrar o seleccionar en Barrios Vilcabamba únicamente el sector Vilcabamba. Ordenamos nuestras capas para ver las redes de distribución por encima de los barrios. Y vamos al menú vectorial, consulta espacial. Nuestros elementos de origen serán redes de distribución que estén dentro del barrio Vilcabamba, únicamente de la geometría seleccionada. Tenemos 14 redes de distribución, ahí están enlistadas. Podemos hacerle suma a cada elemento de aquellas redes que están dentro del barrio Vilcabamba. El operador toca. El operador toca es cuando un vértice del objeto A toca un vértice del objeto B, como podemos ver en la figura de la derecha. Por lo menos deben tener un punto en común del contorno, es decir, que estén al lado, que sean adyacentes. No cuentan los puntos interiores. Puede ser de polígono a polígono, línea a línea, línea con polígono y punto línea. El ejemplo: ¿cuántos centros educativos están adyacentes a parques o áreas naturales? Es decir, ¿cuántos centros educativos están al lado de un parque? Las capas que vamos a ocupar son centros de enseñanza Vilcabamba y parques, jardines y áreas naturales. Lo primero, como siempre, será añadir las capas. Una vez añadido, vamos a vectorial, consulta espacial, centros de enseñanza de Vilcabamba que tocan con parques o que están al lado de un parque, y nos da simplemente 1. Le damos suma al elemento y podemos visualizar cuál es ese centro de enseñanza que está al lado de un parque. El operador solapa. Cuando el objeto A se cruza con el borde del objeto B, como podemos ver en la figura de la derecha, que el objeto B está encima del objeto A, funciona simplemente con capas del mismo tipo, punto a punto, línea a línea y polígono con polígono. Queremos saber cuántas viviendas están en el borde de los límites barriales. Vamos a añadir las capas. Viviendas del barrio Vilcabamba. Vamos a vectorial, consulta espacial, y queremos saber viviendas que solapen barrios o que estén sobre el límite del barrio. Vemos que simplemente hay una. Vamos a darle suma al elemento para poder ver, y efectivamente podemos ver que esa vivienda está sobre el borde en la parte superior derecha de aquel barrio. Lo último que veremos en esta lección son las uniones espaciales. Hay ocasiones en las que carecemos de un campo en común entre las tablas de atributo de las dos capas, pero podemos ver que hay una relación espacial entre ellas. El ejemplo más claro es cualquier capa de puntos, poblados, viviendas, a la que podemos añadir la información del polígono en el que se encuentra. Para decirlo más claro, tenemos nuestra parroquia de San Pedro de la Bendita, con dos centros, con otra capa que tiene los puntos de centros de salud. Pero tenemos la información en la capa de polígono, que es la capa que la contiene, tenemos la información de los habitantes. Mientras que en el centro de salud, la capa de punto de centro de salud, no tenemos esa información. Como podemos ver que la capa punto está espacialmente relacionada con el polígono de la parroquia, podemos aplicar una unión espacial. Para este ejemplo vamos a añadir la capa de barrios Vilcabamba con otras edificaciones de Vilcabamba. Vamos a complementos,
administrar e instalar complementos y de igual manera esperamos un momento que se cargue el repositorio. En el repositorio vamos a buscar procesos, processing. Habrán casos en los que esté activo y habrán otros en el que tengamos que activarlo manualmente. Vamos ahora a vectorial, herramientas de gestión de datos, unir atributos por localización. Esta herramienta podemos buscarla manualmente también en la caja de herramientas. Nuestra capa objetivo será Barrios Vilcabamba y nuestra unión será de otras edificaciones Vilcabamba. Vamos a mantener los registros únicamente de los que sí coinciden y vamos a determinar cuál es nuestra capa de salida, cómo se va a llamar, en qué lugar la vamos a guardar, y en este caso se va a llamar ejemplo de unión espacial. Vemos que se carga y podemos interpretar esta información de tal manera en que abramos la capa de la tabla de nuestra nueva capa y podemos ver que tenemos la información de las que coinciden. Tenemos la información que contenía la capa 1, la capa de barrios, con la información que contenía la capa de edificación.